Estamos en un nuevo capítulo de Tobarra Suena y Siente. Hoy estamos aquí con un maestro artesano del tambor, de Tobarra. Buenas noches. Buenas noches. Que nos va a ir montando aquí un tambor paso a paso, mientras nos cuenta un poco la historia de los tambores, su trayectoria. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Eso es. Muy bien. Bueno, para empezar, saber un poco cómo y cuándo empezaste con este mundillo del tambor, un mundo muy complejo, sobre todo en Tobarra. Sí, Tobarra es una cosa muy característica. Aquí en mi casa, pues mi padre fue artesano desde muy joven, mi madre también confeccionaba túnicas y en la casa siempre se vivía la Semana Santa a tope. Y nosotros desde pequeños, viendo a mi padre cómo hacía los tambores y tal, nos fijábamos e intentábamos emular lo que él hacía. Y incluso empezábamos a serrar tornos calados desde muy pequeño. Incluso en EGB, cuando hacíamos los trabajos de pretecnología, yo presentaba tornillos calados y me sacaban muy buenas notas. ¿Vaya? Bueno, llevas ya bastantes años. ¿Cómo ha ido evolucionando el tambor y su proceso de hacerlo? Pues el tambor, desde que yo inicié los pasos con mi padre, eso se fabricaba con latón, las cajas y la tornillería en hierro. Y eso, pues, eran tambores muy duraderos, pero muy pesados. El sonido del latón era muy característico, era un sonido muy bueno. Y bueno, hasta que llegaron los nuevos materiales y tal, y ya se fue evolucionando un poquito, que fue el cambio ya al aluminio. Eso ya pasó hace cerca de 30 años. ¿Y cómo crees que seguirá? ¿Cómo crees que evolucionará? ¿Crees que va a haber algún material que vamos a pasar con el aluminio? A lo mejor la fibra de carbono, incluso. Pues se han hecho muchas pruebas con materiales, el carbono, el titanio. El aluminio es que en plan de costes y funcionalidad es muy bueno, muy bueno. Por eso cuando empezamos, si no recuerdo mal, las primeras cajas de aluminio se hicieron antes del año 2000 y empezamos a comercializar ya todos los tambores y la gente pues un poquito reacia que el latón y tal. Pero con el peso la gente se convenció porque la diferencia del sonido era muy pequeña y el peso mejoraba mucho. Claro. Bueno, ahora saber un poco cómo ves de cara al futuro tanto la continuidad de la tradición que tenemos en Tobarra del toque de tambor como la fabricación de tambores. Pues el toque del tambor con el tema de las exaltaciones, eso había una riqueza increíble, lo que ha mejorado. Hemos aprendido del Bajo Aragón, del sur de España, con los de Baena. Moratalla también tiene su toque, que también copiamos cosas de ellos. Y entre todo, yo creo que ha evolucionado mucho a mejor por el intercambio cultural que ha habido con los otros pueblos. Cada año se va a un sitio, acude Sí. cada vez más gente. Sí. Al final eso es lo Claro, lo nos mejor. contagiamos. Claro. Bueno, ¿crees que está bien valorada la artesanía del tambor? La artesanía, el problema es la gente que no conoce lo que es realmente la artesanía. Cuando cree que todos los tambores son iguales y pues un tambor, pues es un tambor. Hay que muchos factores en un tambor que es lo que marca la diferencia. Y eso, la gente que no conoce mucho el tema, pues mira, hay que intentar explicárselo y que lo comprenda. Claro. Y bueno, mientras nos está montando un tambor, ¿cuánto tiempo aproximadamente puedes tardar en montar uno entero? Como lo estás haciendo ahora mismo, prácticamente. Esto es finalizar el montaje, porque aún podríamos haber montado más las bordoneras y tal, que eso es muy laborioso. El tensado de los bordones, eso es un arte. Coger y dejar esos todos con la misma tensión, eso es muy importante. Pero bueno, en alrededor de menos de una hora se monta un tambor, tal cual está ya con todo preparado y con todo. Sí. Vaya. ¿Y cuánto se tarda más o menos en hacer las piezas? ¿Sabrías una Un aproximación? tambor pues puede llevar unas 30, 40 horas, depende de qué modelos. Claro.
hasta puede haber tambores que llevan 2000 horas de trabajo, pero bueno, un tambor estándar va por ahí. ¿Vale? Y bueno, ahora saber un poco cuánto puede llegar a pesar un tambor ahora y antiguamente, y si hay más o menos unos pesos mínimos establecidos, unos máximos, en cuanto a eso. Pues el peso del tambor, el antiguo, pesaría cerca de 6 kilos. Y ahora estamos por debajo de 3. 200, 400, depende de qué diámetro y qué altura. Y una pandereta. Y una pandereta, pues no llega a 2, 1,5 aproximadamente. Vaya. Por eso es uno de los elementos que más auge ha tenido. Claro. Y Lo que además, se ha buscado al final con el tiempo tal vez sea la comodidad para la persona, ¿no? Para que no le pese tanto el tambor. Sí, hombre. Hay gente con problemas de espalda, problemas de tal, y se limitaba a su toque porque era problemático para su salud. Y ahora pues hemos facilitado. Al final eso lo que consigue es más gente. Sí. Claro, y hablando de toques, ¿cuál es el toque de Tobarra? Pues el toque de Tobarra por excelencia es el zapatata. Hay varias versiones, el largo, el corto y tal, pero el largo, eso es una maravilla. Te combina redoble con toque. A mí es lo que más me gusta. Muy bien, muy bien. Y bueno, saber un poco con las innovaciones que has hecho en los tambores, tanto estéticas como sonoras, ¿cómo te van surgiendo? ¿Las vas pensando con el tiempo? ¿O por el tiempo te vienen las ideas? ¿Cómo las vas un poco...? Cuéntanos también tus innovaciones. Innovaciones. Yo he sido muy inquieto a la hora de... No, tradicionalista he sido poco. Siempre me ha gustado innovar desde muy pequeño. Lo primero que sacamos que fue muy revolucionario fue el escape libre, el tambor sin piel abajo. Y lo bautizamos con el escape libre, que eso se presentó en una presentación de cartel de Tobarra y sacamos un tambor muy sencillo, pero con ya la innovación hecha. Que mi hermano Juan participó en ella tocando y la gente decía, pues Juan, es que no tienes un tambor más bonito que este para sacarlo. Y bueno, ahora cuando lo escuches hablamos. Y estaba de la plana mayor de Tobarra allí, el batanero tal, y se quedaron sorprendidos, totalmente sorprendidos con el sonido que sacó. Vaya. Y a raíz de aquello, del escape libre, la siguiente evolución, que era un poco un tambor bastante fuera de lo común, era el tambor cónico. Que eso tenía por la parte de arriba 40 de diámetro y por la parte de abajo 52. Y eso hubo una evolución de sonido bestial. Eso cualquiera se ponía al lado del cono. Claro. Se proyecta más. Y con lo que nos has contado ahora mismo, ¿tienes algún proyecto futuro pensado para hacer, alguna idea? Pues hombre, no paramos. Con mi amigo José Guerrero hicimos un RSV, el RSV2, que estuvimos unos años ahí comercializándolo, y eso técnicamente era un tambor muy, muy chulo, ¿eh? Y unos matices sacaba ese tambor bestiales. Sí, pues vemos alguna foto por aquí. Y luego saqué el difusor, la caja con unas aletas que hacía una especie de turbina y se canalizaba el sonido bestial. También pondremos una foto. Bueno, ¿nos puedes contar así de forma aproximada cuántas piezas puede llevar un tambor? Un tambor de torretas estándar pasa de 200 piezas, alrededor de 225 creo que son, o 26, para ser exacto, las que lleva uno de mis tambores. Se ve sencillo, pero no, ¿eh? Cualquier detalle de los tambores hay que llevarlo muy, muy en cuenta para que al final en el conjunto se vean las piezas que se hacen aquí. Vaya, sí, desde luego. Luego, con el increíble trabajo que nos estás comentando que lleva un tambor, ¿cómo de pesado se puede llegar a hacer el trabajo de estar trabajando tanto con tambores? Luego, los meses de preparación, porque en esta fecha ya, especialmente es donde más tambores intuyo que se venderán por el acercamiento a la Semana Santa. Y bueno, a ver un poquillo. Pues esto, los meses previos a la Semana Santa, el tema de la fabricación es lo que más cuesta.
mí esta época, ya en Cuaresma, esto es para mí yo disfruto mucho porque ya está el trabajo hecho, solo falta el montaje. Y da gusto ver cómo esto es como recolectar la fruta. Como ya tienes todo fabricado, ya ves el producto para ir terminándolo y ves cómo quedan y eso queda súper chulo. Lo siembras y luego al final pues es el disfrute, ¿no? Claro. De verlo. Cuéntanos un poco, ¿sabrías decir algunas diferencias que nos caracterizan a Tobarra, los tambores de Tobarra con los de fuera, de Bajo Aragón, de la zona de Murcia? Pues en cada sitio de la ruta del tambor y el bombo tiene su característica principal. En Tobarra, el diámetro y la altura de los tambores, aquí, digamos, es la comarca. En Tobarra, Hellín, Albatana, todos estos, normalmente llevamos tambores 38-40 de diámetro y por 18, 16, 18 de altura. El Bajo Aragón tiene la característica que las cajas son mucho más altas y los aros más bajitos. Y al final queda más o menos igual con la altura. Y bueno, los de Murcia son increíbles, unos diámetros súper altos y las cajas muy estrechas. Para ir comparando. Y bueno, ¿cómo influyente es tener unos palillos más gordos, más finos, que pesen más, menos, o la propia pel? ¿Cómo influye al sonido? Pues los palillos, el peso y el diámetro, para que funcionen bien, mayormente a mí me gusta, depende del diámetro del tambor, necesitas más capacidad de bola para que el tambor funcione bien. Y eso pues depende, entre 25 30 milímetros de la porra es lo que se está usando para que funcione bien un 38 un 40. Y en cuanto a las pieles, ¿nos podrías decir algo? Pieles y plásticos. Digamos, Sí. Antiguamente era todo pieles que se pelaban a mano. Aquí en Tobarra, en todas las canales del riego, se iban a pelar pieles. Eso era un trabajo increíble, lo que llevaba. Y ahora con el plástico todo eso se facilitó. Y bueno, el sonido de la piel de cabrito, eso es auténtico. Y está volviendo el plástico muy cómodo, pero el cabrito es una maravilla. Claro, con la lluvia y eso se estropea. Claro, por eso la gente pues tiende a poner algo cómodo. Claro. Porque te vas a medianoche, llueve, hace mucha humedad, pues el tambor no funciona bien. ¿Y qué consejos puedes dar para no romper una piel? Pues hombre, eso es el tamborilero tratar bien. O sea, no golpes secos, es el tambor te pide cómo tienes que dar de fuerte, que rebote bien el palillo, qué tal. No es un bombo, es un tambor, una joya lo que se monta aquí. ¿Cómo se tiene que cuidar? Ya, primero fuera de Semana Santa. Una vez termina Semana Santa, ¿cómo se tiene que cuidar el tambor? ¿Qué hay que hacerle? Siempre una buena limpieza, aflojas los parches, dejas el tambor, vamos, que esté en reposo, sin tensión de bordones, sin tensión de pieles, y eso al año siguiente pues vuelve a apretar y lo tienes luego. Vaya, sí. Y una vez llega Semana Santa, se va acercando. ¿Qué proceso haces tú? ¿Te traen algún tambor aquí al taller para preparar? ¿Qué proceso haces? Pues aquí vienen muchos a reparar tambores, limpieza, cambio de bordones, cambio de pieles, cambio de colores, que si aros calaos, bueno, que es un sinfín de la gente. El tambor lo tiene como si fuera un traje, tiene que salir a la calle de etiqueta, claro. ¿Tú crees que en Tobarra nos estamos volviendo, bueno, un poco en la comarca, has dicho que son parecidos, un poco pijos con los tambores? Lo que pasa es que lo que hemos dado es posibilidad a la gente de que pueda disfrutar de tambores súper elegantes, súper sofisticados. Propios. Y aparte, mucho más económicos que antes. Pues los medios de fabricación hemos mejorado y eso se ha notado. El peso, lo que hemos dicho también antes del peso, que es más cómodo ahora también para la gente. Eso es súper importante.
Bueno, hace unos años fue aquí la Exaltación en Tobarra. ¿Cómo lo viviste tú, desde tu punto de vista, ya que estás todo el año y toda tu vida trabajando con el tambor? ¿Cómo se vive? Y luego al final un poco pues lo que significa, ¿no? También para ti ver tu pueblo y que seas símbolo de una exaltación. Pues en Tobarra ya ha habido varias exaltaciones, pero este es increíble. Es un punto de encuentro entre el norte y el sur y ver el pueblo con la cantidad de gente que viene, ver las calles que se te pierde la vista. Aquí en Tobarra ya son túnicas multicolor, pero cuando vienen los pueblos de fuera, sí. Es increíble cómo ves viendo, mira, los de tal pueblo, los de tal. Esos son momentos que si no existiera la exaltación, eso sería imposible verlo en el Desde pueblo. luego. Y bueno, se hizo el año pasado en Tobarra algo histórico, el reto de 104 horas, creo que se llamaba. Sí, Claro. Cuéntanos cuál fue tu implicación ahí. Pues ahí tuvimos, los artesanos tuvimos que tener un papel fundamental ahí, porque tuvimos varias reuniones, hicimos a ver qué planteamiento hacía, qué tipo de tambor se hacía, y había un problema importante, ¿dónde dejábamos el tambor? Porque no podíamos estar colgándolo y descolgándolo cada participante. Y bueno, al final me tocó a mí idear el soporte, una peana giratoria para que pudiese entrar uno y salir el otro, si había alguno que era zurdo para poder también adaptarle a su toque. Claro. Y ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacerlo así? Pues eso fue instantáneo. Eso en una de las reuniones estábamos planteando lo del tambor y tal, y luego la pregunta tal, ¿y el soporte? ¿Qué soporte vamos a hacer? Y en ese instante, en la misma reunión, digo, yo lo tengo muy claro. Digo, luego lo explicaré y la idea primitiva que tuve es la que plasmé. ¿Puedes describirlo? ¿Cómo es? Pues la peana, teníamos que coger el soporte al tambor lo más pequeño posible para que no estorbara y se pudiese lucir el tambor. Claro. Tenía que tener una base sólida porque no vaya que le tocara si pudiese volcarse y se arruinaba el reto. Claro. Y el giro del tambor, la inclinación del tambor para que fuera cómodo para coger y la gente que pudiese tocar a distintas alturas. Había gente alta, gente baja y al final conseguimos el tema de la altura de la peana para que la gente alta y baja pudiese tocar, pero mayormente se consiguió con la inclinación que se le daba. La gente no se tenía que agachar ni estar estirado. No llevarlo colgado, era una comodidad, no tenías que arrimar mucho a la peana. Eso me llenó, es una responsabilidad importante. Sí, sí. Era difícil hacer una adaptación total, pero fíjate que al final sí lo conseguiste. Pero es una cosa de las que no has hecho en la vida, se te pasa por la cabeza y me dejaron ahí esa responsabilidad. Yo asumí mi reto de coger y hacer ese trabajo y creo que fue satisfactorio. La gente disfrutó, fue un año fantástico. Yo creo que va a ser inolvidable. Las fotos y fotos. A cada hora. Sí. La gente que va relevando turnos por la noche, en las 24 horas del día, con lluvia, porque hubo lluvia. Claro. Un par de días que se tuvo que poner ahí unas lonas, me acuerdo. Sí. También. Nos puso a prueba el tiempo. Sí. Pero conseguimos vencer. Sí. Es curioso porque el trabajo que has dicho, tu responsabilidad, ha tenido una gran importancia al final. Es que tú puedes pensar, una peana, bueno, un soporte, pero es que ha tenido responsabilidad, ha tenido impacto en la gente. Eso al principio parecía que no tenía mucha importancia. Sí, tocamos el tambor, sí, pero ¿dónde? Tiene que estar ahí, ¿eh? El tambor tiene que estar ahí y que sea cómodo. Ahí, por si hubiese habido una rotura de piel, el tambor tenía que estar sujeto para poder cambiar la piel. Se invertía el tambor en un sistema para poder tocar por la piel de abajo
y que no le estorbara al que tocaba. Y nosotros, mientras trabajar por la parte de abajo, todo eso se cuidó y al más mínimo detalle. Vaya, sí, sí. Un reto que ha sido participante en el cartel de la temporada de Tobarra 2026, que ya hemos comentado en algún vídeo. Y al final yo creo que esto también puede ser un motivo por el que nos declaren la Semana Santa de interés turístico internacional, por el impacto que ha tenido, por toda la gente que ha participado y lo que ha supuesto tanto para el pueblo, esa unión de ir todos a por una, a conseguir las 104 horas sin parar, ¿no? Ese trabajo que hizo los amigos del tambor, eso es impagable, ¿eh? Eso es una cosa de poder reunir 400 y pico de turnos a horas, deshoras. Qué bonito es tocar a media tarde, pero las madrugadas, Claro. la bendición, eso se curraron eso. Oye, que darle enhorabuena. Es complicado al final sacar a gente en los momentos importantes, como has dicho, la bendición, una salida de Jueves Santo, un domingo de resurrección a ciertas horas en los encuentros, es muy complicado al final, ¿no? Eso, tenían un equipo de trabajo. Yo tengo que darle la enhorabuena porque esa asociación nació así un poquito ahí, bueno, tal, vamos a unir un poquito esto. Y mira, de aquellos primeros amigos que empezaron con el tema la junta de Jueves Santo por la mañana, Jueves Santo que estaba un poco pobre de tambores, es de los días más importantes el toque de tambor. Vaya. La plaza se llena de tamborileros que desde la mañana han estado en la reunión y fantástico. Sí, bueno, pues esto ha sido un capítulo más de Tobarra. Suena y siente y un capítulo muy especial. Al final hemos mostrado el proceso por el cual se monta un tambor, previo ya en estos tiempos ya en Cuaresma, capítulo que seguro que la gente lo va a coger con mucha ilusión y que seguro pues que a más de uno ya le entran ganas de salir a tocar su tambor. Nada, ¿quería escuchar la máquina cómo va? Vamos. Toma ya.